Bueno, bienvenidos a otro video de Análisis 2 con respecto al cálculo de integración. Eh, Esta segunda parte de Análisis 2 es muy voluminosa, hay muchas cosas para ver. Hay un ejercicio, bueno, este ejercicio ya lo habíamos hecho en el video pasado, que si bien lo recuerdan, si no, mírenlo, el cálculo de esta integral, ¿no? Que en realidad terminó siendo algo sencillo, quizás es este cálculo muy hay que hacer mucho cálculo, o sea, aplicando integral y barro, y queda una cosa media fea, pero termina siendo un resultado, digamos, simple, que es la suma de estas dos integrales. Bueno, véanlo, que está bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio que si bien tiene que ver con el cálculo de superficie, no de volumen, sino el cálculo de superficie. El problema dice así, es un problema muy bonito y que se toma mucho en los exámenes, sobre todo. En los finales también, pero también los parciales pueden tomar. No voy a decir de qué tema, ahora vamos a pensarlo, porque si no, ¿qué es el chiste? Si yo les digo de qué se trata, no tiene ningún sentido. Y la idea es mantener esa intriga de cómo hacerlo, ¿no? Y después, obviamente, vamos a pensar, vamos a razonar juntos de cómo hacerlo de una manera más fácil, como siempre digo. La idea es siempre encontrar un camino más sencillo que otro. Vamos borrando esto. El ejercicio de parcial, de final o lo que sea, dice así. Calcular el área encerrada por la curva, dos puntos, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, muy bien. Uno dice, lo primero que atina a hacer es el gráfico, ¿no es cierto?, de la curva. Todos sabemos muy bien a esta altura que esta ecuación es la ecuación de una elipse, sí o sí. O sea, cuando uno hace el primer paso del gráfico, que es el primer paso graficar, uno se da cuenta que es la ecuación de una elipse. O sea, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Esto sería el semieje a cuadrado, este es el semieje b al cuadrado. Ya conocemos de qué se trata esto. O sea que, lógico, si a cuadrado vale 4, a vale 2. Y si b cuadrado vale 9, b vale 3, obvio. Esos son los semiejes de la elipse. Bueno, si uno grafica, es un gráfico sencillo. Si me salió una elipse, o no sé, pero la voy a hacer lo mejor posible sin meter el sistema de coordenadas. Cuanto uno menos piensa la figura, mejor y sale más linda. Bueno, intenté hacerlo elipse lo mejor posible. Alguno por ahí la sabe hacer mejor que yo. O si no, lo hacemos a Leonardo da Vinci, que después voy a aclarar cómo lo hacía Leonardo da Vinci, las famosas elipses. No importa ahora, Leonardo da Vinci, sus amigos. Voy a hacer arriba. Ahí está. Bueno, cuando digo semieje X y semieje Y, o sea, semieje A igual a 2, esto sería A igual a 2. A ver. B igual a 3. Ja, ja, ja. Al revés. Exacto. Así. ¿Por qué cambié? Por lo siguiente. Ahora la pelota de rugby está paradita. ¿Por qué? Porque acá me dicen que el semieje A vale 2 y el semieje B es más grande, vale 3.
¿Se ve eso? O sea, A vale 2. No, ¿por qué hacerlo de nuevo? Si quedó listo. O sea, esto vale 3, o sea, B vale 3 y A vale 2. No tiene por qué ser perfecto. Dice que la suma de los errores hace a la cosa perfecta. Y esto es perfecto. Entonces, bueno, yo lo había dibujado acostada la pelota de rugby, o sea, la elipse. Pero bueno, estaba mal porque no condice con la realidad, porque el semieje A vale 2, el semieje B más grande vale 3. Entonces está parada la pelota. Bueno, esta es la elipse. Yo necesito calcular el área encerrada. Ah, bueno, ¿cuánto vale esa área? El área encerrada. Bueno, o la superficie. Bueno, ok. Entonces lo que hacemos es, podríamos pensar en integrales dobles. Integrales dobles para calcular el área. Pero medio como que se complica. Les propongo una tarea. Intenten hacer este problema por integrales dobles y después me cuentan. Me mandan un mensaje a ver cómo la pasaron. Bueno, hay muchos que me van a decir que no la pasaron muy bien. Y es cierto, no va a ser muy lindo que digamos. En realidad, quizás hay una, digamos, no es que quizás, hay una forma de hacerlo con cambio de variables, con dos cambios de variables. Primero la elipse a círculo y después del círculo a polares. Haciendo su doble cambio de variables, pasando la elipse a círculo y del círculo a polares, sale. Pero es mucho trabajo, es mucho trabajo. Hay una manera mucho más rápida, mucho más concreta de poder calcular el área que subyace dentro de una curva cerrada. Hay una manera fácil de hacerlo cuando la curva es cerrada, que es mediante un corolario de un teorema famoso, famosísimo que hay que ver en análisis 2, que se llama teorema de Green. Hay un corolario del teorema de Green que me permite calcular el área bajo una curva cerrada. Pero tiene que ser cerrada, si no, no sirve. El famoso teorema de Green, el teorema de Green, y de ahí surge una propiedad, un corolario. Un corolario es una propiedad que surge de otra propiedad. No voy a enunciar el teorema de Green, pues si quieren lo puedo enunciar y podemos deducir el corolario. Pero no estaría de más, porque el teorema de Green está bueno repasarlo en ese sentido, digamos, de cómo se deduce la fórmula que voy a escribir. Bueno, a ver, teorema de Green. Dije que no lo iba a poner, pero no quiero ser mezquino. A ver, todo un teorema. Sea, a ver, f, una función vectorial de la forma así, fxy, dada por dos componentes, pxy y qxy, donde la f está obviamente definida en una región, en un dominio, incluido en R cuadrado, y va a R cuadrado. Se supone que está definido en un dominio que pertenece al plano R cuadrado, y esto me va a dar dos componentes, o sea, me va a dar un vector de donde las dos componentes son dos funciones en xy, o dos funcionales en xy. La cuestión que esta f,
podríamos decir una f, que es una función de clase 1 en ese dominio. Esto significa función de clase 1 en ese dominio. Significa clase 1, ¿qué significa? Una función que existen las derivadas parciales y son continuas en todos los puntos del dominio. Vuelvo a repetir, de clase 1 en el dominio D significa que existen las derivadas parciales de esta función, que es una función vectorial. En cada punto existen las derivadas parciales y además las derivadas parciales son continuas, son funciones continuas. Bueno, listo. Obviamente que al pedir que sea de clase 1 van a ser de clase 1 esta y esta en esa región. ¿Está? O sea, en definitiva, esto implica, o sea, sí solo sí, P y Q son de clase 1 en D. Bueno, estas son las hipótesis que hay que imponer, porque si no estamos hablando de cualquier cosa. Se supone que ahora vamos a definir una curva, porque acá tenemos una curva cerrada, sea C una curva cerrada regular a tramos. ¿Qué significa que sea regular a tramos? Regular significa de que en cada punto la curva es diferenciable, o sea, existe un vector tangente y distinto de cero. No hay puntas, no hay picos, o sea, en realidad puede haberlo, pero por eso digo a tramos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un rectángulo y yo sé que en los vértices la curva no es diferenciable, porque en los vértices no puedo trazar un vector tangente. Pero, sin embargo, esa curva es diferenciable, digamos, sus derivadas, digamos, sin embargo, esa curva, que es rectangular, excluyendo los vértices, es una curva en la cual yo en cada punto, ¿no?, del cuadrado, excluyendo los vértices, puedo definir un vector tangente. Distinto de nulo, ¿no? Distinto de 0, 0, 0. O sea, regular es importante. O sea, curva cerrada regular significa existe vector tangente en cada punto distinto del vector nulo. Esta es la definición de curva regular. Pero a tramos. A tramos. Y si, bueno, esta no es a tramos, esta está toda. Toda esta curva acá que es cerrada es súper regular porque en cada punto existe, lógicamente, un vector tangente que lo puedo definir tranquilamente sin ningún problema. No hay ningún pico, no hay ninguna discontinuidad, no hay nada. Bueno, ya está. Y después, esa curva, una curva cerrada regular a tramos, muy bien, muy bien. Y bien. Ok. ¿Qué más? Sí, sí, lo que quiero decir que D, que es este dominio, D es una región, vamos a poner sí, la curva esta,
La curva esta está incluida en el dominio este. La curva esta está incluida en el dominio. Esto es importante porque si no, ¿de qué estamos hablando? De nada. Bueno, ¿qué más? Entonces, aquí lo siguiente. Entonces, la integral de la integral en esa curva o en esa superficie que da esa curva, esta es la superficie que da la curva, la superficie encerrada por la curva, no es igual a otra cosa como la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, diferencial X, y eso es igual a la integral curvilínea, o sea, sobre la curva, que es una curva cerrada, por eso se pone este circulito. ¿Está bien? Va a ser P diferencial X más Q diferencial Y. Ok. Y ese es el teorema de Green. Hay que saberlo enunciar, hay que saber de qué se trata. Se supone que lo que quiere decir, a grosso modo, si yo tengo una curva cerrada, qué sé yo, una curva de lo que sea, es esto, esta es la curva, la superficie encerrada por la curva es esto. Esta es la superficie encerrada por la curva. Bueno, el sentido de orientación es importante, va a ser el sentido antihorario para poder integrar. O sea, vamos a integrar en sentido antihorario para integrar. Y eso es importantísimo. Bueno, una vez que anotamos el teorema de Green, yo voy a borrar acá arriba para seguir con el corolario del teorema de Green. ¿Está bien? Bueno, ok. Este teorema se demuestra, no voy a hacer la demostración, pero lo importante es saber enunciarlo y saber qué es lo que me está diciendo, ¿no? Bueno, es esto lo que me dice. Bueno, voy a borrar acá arriba. Esto es un ejemplo de una curva que es una curva elíptica, digamos. Bueno, vamos a usarlo un poquito. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bien. De este teorema va a surgir el corolario del teorema de Green que me va a permitir a futuro calcular en una forma versátil, en una forma holgada, en una forma simple, el área encerrada por la misma curva. Vamos al corolario del teorema de Green. El corolario este famoso dice así. ¿Qué pasa si nosotros elegimos dos funciones P y Q suaves, o sea, que sean de clase 1, que sean muy lindas, de tal forma que me quede en esta integral un cálculo de área? Pongámosle, por ejemplo, si sea por ejemplo, sea Q de X igual a X. O sea, Q de X, Q igual a X, y P igual menos I. Menos I. ¿Qué pasa si yo elijo esto y lo reemplazo en el teorema de Green? Bueno, va a quedar lo que tiene que quedar.
Entonces, por Green, me queda lo siguiente, 2 puntos. Reemplazo en donde dice Q, pongo X. La derivada de X respecto de X es 1. Ah, sí, es 1. Está bien, es 1. Y la derivada de P respecto de I, como P vale menos I, va a valer menos 1. Entonces, bueno, me queda eso. La derivada de Q respecto de X es 1. La derivada de P respecto de I es menos 1. Y acá me queda P vale menos I. Y Q vale X. Bueno, acá me queda 1 menos menos 1 es 2. Es 2. Esto me queda 2. Ese 2 lo saco afuera de la integral. Me queda así. Bueno, y ahora este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo acá. ¿Qué me queda? Esto, en el primer miembro, no es otra cosa que el área encerrada por la curva. O sea que de alguna manera la superficie es encerrada por la curva, es esta integral, que es lo mismo que hacer un medio de esta integral curvilínea. Y eso es lo que hay que calcular. Y ahí salen las cosas, y no hice más que simplemente mostrarlo de una forma sencilla. Obviamente que no demostrar el teorema de Green, no lo pienso hacer. Pero a partir del enunciado del teorema de Green sale el corolario que yo voy a usar, porque calculando un medio de esta integral curvilínea, sale el cálculo del área que encierra la curva, que en este caso va a ser el área que encierra la curva elíptica, que yo borré. ¿Está claro? Vamos a calcular esta integral ahora. Ahora yo borro el problema de Green, borro todo, chao. Me quedo con esto, con el corolario. Esto para saber de dónde viene, más o menos. Si no, yo podría haber empezado con esta fórmula y digo, bueno, aplica esta fórmula y ya está. Tenés que razonar un poco. Nada. Tenemos que hacer. Claro. Claro, no sale de balde, decíamos, porque a alguien se le ocurrió, no, sale porque sí, es así. Por poner un argumento lógico, y el argumento es este. Ahora, bueno, me quedó esto y tengo que calcular este integral. Bueno, ya sé que esto va a dar el área. Bueno, vamos a hacerlo para el elipse que teníamos. Tenía esta elipse, que era como un huevo, en realidad una pelota de rugby parada. Más o menos. Bueno, esto era A igual a 2, B igual a 3. Bueno. Voy a integrar, obviamente, voy a hacer el cálculo de integral, siempre en sentido antihorario. O sea, así. Bueno, ok. Ya sabemos que esto hoy vale 3, A vale 2. Como me molesta. Esta es esta es la curva C, y la elipse. Bueno, la idea es parametrizar la elipse. ¿Cómo se parametriza una elipse? De la siguiente forma. Supongamos que este trazo un radio vector que toque un punto de la elipse
Este angulito que está acá lo vamos a llamar tita. Bueno, muy bien, es el ángulo tita. Entonces la parametrización del elipse, ¿cómo es? ¿Cómo se escribe? Se escribe así. X igual a por coseno de tita y igual a B por seno de tita. ¿Pero por qué se escribe así? ¿Porque yo lo digo? ¿O porque se me ocurrió? ¿Porque tengo buena memoria? No. Esto se escribe así porque yo a partir de acá, de esta expresión parametrizada, porque el parámetro ahora es el ángulo, tita, que va de 0 a 2pi, si yo despejo coseno de acá y después despejo seno de acá y elevo cada una de esas expresiones al cuadrado, recupero la ecuación cartesiana de la elipse. En todo caso, si uno hace esto, x sobre a me da coseno de tita. Y despejo acá, y sobre b es seno de tita. Si yo elevo al cuadrado esto y esto, ¿qué me queda? Me queda el cuadrado de esto, el cuadrado de esto es el cuadrado de x y el cuadrado de a al cuadrado, o sea, se quedaría coseno cuadrado de tita como x cuadrado sobre a cuadrado. Y si elevo al cuadrado ambos miembros acá, me queda i al cuadrado sobre b al cuadrado igual a seno al cuadrado de tita. Bueno, lo que tengo que hacer, se me ocurre hacer sumar miembro a miembro acá. Si yo sumo miembro a miembro, me queda x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y ahí recupero la ecuación de la elipse, cartesianamente. Esta es la ecuación cartesiana de la elipse. Y esto es la paramétrica. Por eso se puede poner así. Bueno, está bueno para entender de por qué la parametrización es esto, ¿no? Porque igualmente hay un argumento geométrico que no pienso mostrar de cómo deducirlo mejor, pero esto más o menos intuitivamente para saber que las cosas funcionan bien, claro. Bueno, ahora ya sé cuál es el chiste. Hay que parametrizar la curva y nada más. Bueno, en este problema en particular, A vale 2 y B vale 3. Bueno, hay que reemplazar y me queda lo que me tiene que quedar. X es igual a 2 coseno de tita, y es igual a 3 seno de tita. Bueno, y ahora hay que utilizar esta parametrización y adaptarla a esta cuenta que tengo que hacer para calcular a futuro el área. Bueno, hagámoslo. Entonces me va a quedar la superficie como un medio de la integral, claro, de, claro, ¿y quién es? Y es 3 por seno de tita. Diferencial x, ¿quién es? Bueno, acá está x, que es x es 2 coseno de tita. El diferencial de x es la derivada de x respecto de tita. Y la derivada de esto respecto de tita es menos seno de tita. O sea que me va a quedar menos 2 seno de tita diferencial tita. Y después lo otro es x, que es 2 coseno de tita por diferencial y, que es la derivada de y respecto de tita, que es la derivada del seno, es el coseno. Me va a quedar 3 coseno de tita diferencial tita. Y ahí cierro con teta. Bueno, hay que hacer esa cuenta linda, que es fácil de hacer y sale en una patada y terminó el cálculo. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque acá queda menos por menos, sí, sale con fritas. Fíjate que
Sí. Menos por menos es más. 3 por 2, 6. Seno por seno, seno cuadrado. Acá. 2 por 3, 6. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Entonces me queda seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Me queda 6 por 1. Sí, claro que sí. Vamos. Claro, estos límites de integración, sí, ¿cómo que no? No lo puse, pero se sobreentiende que va de tita igual a 0 a tita igual a 2pi. Lisa y llanamente, más clarito, echarle agua, porque sale así, pap, pap, pap. Sí, exacto. Usando esta herramienta sale genial. Ah, digamos, la otra forma de calcular el área, y bueno, hay que utilizar, como yo dije, dos transformaciones, dos transformaciones, pasar de la elipse a círculo y de círculo a polares. Hay dos jacobianos ahí de por medio, que es facilísimo igual, pero es mucho trabajo. En cambio, por esto sale por un túnel, pap, pap, así sale, pap. Sí, en realidad, sea elipse, sea círculo, sea una curva cerrada, genéricamente uno puede aplicar este argumento y puede salir mucho más fácil que hacerlo con argumentos analíticos de integrales dobles. Sí, 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 claro. La idea es esa, ¿no? En principio. Pero acá, bueno, termino la cuenta para el espectador. Bueno, vamos, esto no hace falta ni que lo haga. Esto va a quedar 6 seno al cuadrado diferencial tita. Esto va a quedar más 6 por coseno al cuadrado diferencial tita. Y bueno, cuando saco factor común, y si me porto bien, sale bárbaro. Saco factor común, claro, queda así. Bueno, esto vale 1. Bueno, me queda la integral de 6 diferencial tita. Bueno, si la quiero calcular, lógicamente la puedo hacer acá al costado para el que se encontró perdido. La integral de 0 a 2pi de 6 diferencial pi. El 6 molesta afuera. El 6 molesta afuera. 6 dividido 2 es 3. La integral respecto de tita es 2pi. O sea que va a quedar 6pi el área. Punto. Y ahí finalizó. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Buenísimo. Espero que les haya gustado, ¿no? A todo el mundo este problema es muy bonito porque la moraleja final es esta. Cuando se trate de una curva cerrada, intentar hacerlo por Green antes de utilizar o agotar recursos de análisis de integrales dobles, perdón. Porque por integrales dobles hay que hacer dos transformaciones, dos cambios de coordenadas apolar, digamos, dos cambios geométricos que me permiten pasar la elipse a círculo y del círculo a polares. Con esas dos transformaciones, obviamente hay dos jacobianos de por medio y bueno, la integral doble que me queda para calcular de área sale, pero es mucho trabajo para poco. ¿Para qué matar una hormiga con un elefante si con esta forma sale más sencillo por Green? Pero bueno, muchas veces por Green también puede complicarse, pero bueno.
Pero el corolario del teorema de Green me ayuda a hacer el cálculo de área. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora me despido del video y yo esto siempre lo cuelgo en el canal. Espero que lo vean, lo recomienden y me sigan recomendando o no. Pero bueno, para la gente de Análisis 2 es un ejercicio muy útil que podría tomarse en un parcial o podría tomarse como la demostración del corolario del teorema de Green. La demostración es sencilla, es muy clara y sale aplicando el teorema de Green. Usando el teorema de Green, reemplazando Q igual a X y P igual a menos I, reemplazando en el teorema sale súper fácil. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con otros ejercicios de análisis 2 o de lo que sea. Chau, chau.